Presentación del presidente de la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Señores congresistas, conforme a lo aprobado en nuestro plan de trabajo, tenemos la primera sesión conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Agradecemos a su presidente, representado ahora por su vicepresidente, el congresista Carlos Domínguez Herrera, y a los integrantes de esta comisión por su disposición mostrada al trabajo en conjunto. Señores congresistas, como punto de agenda tenemos la presentación del Defensor del Pueblo, señor Walter Gutiérrez Camacho, en su calidad de presidente de la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quien ya se encuentra en esta sala de sesiones y a quien damos la más cordial bienvenida. Señores congresistas, quisiera en primer término agradecer y expresar la enorme valoración que hacemos sobre esta invitación a la sesión conjunta que se realiza el día de hoy entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia, para compartir con ustedes los avances que hemos hecho en relación a el concurso para poder designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo primero que quisiera señalar es que es cierto que nos hemos tomado algunas semanas desde la primera convocatoria, y esto lo hemos hecho porque a lo largo de todas estas semanas hemos convocado a más de 30 expertos para que nos den sus alcances, para que nos hagan sus críticas y desde luego también para que nos hagan sus aportes sobre cómo es que debiéramos echar a andar el proceso de concurso para la Junta Nacional de Justicia. Y esto ha supuesto la necesidad también de hacer algunas autocríticas de qué es lo que pasó y por qué pasó. Las limitaciones que ustedes bien saben nacen de la propia ley y los probables errores o limitaciones que nosotros tuvimos en la primera parte o en la primera convocatoria del concurso. Quisiera también decir que estas reuniones también se han realizado con entidades del Estado. Entidades del Estado que tienen experiencia en el reclutamiento, que tienen experiencia en este tipo de procesos, para que la comisión pueda absorber esta experiencia y poder plasmarla en las bases y en el proceso mismo del concurso. Todo esto nos ha llevado a elaborar nuevas bases que, entre otras distancias o diferencias respecto de la anterior convocatoria, por ejemplo, nos hemos reperfilado o hemos rediseñado el perfil que hoy día comprende, involucra aspectos que tal vez no los señalaba tan puntualmente o de la manera adecuada como debió hacerlo en el primer momento. Pero también una de las novedades que tiene esta nueva convocatoria es el examen de conocimiento. El examen de conocimientos ahora se va a realizar a través de un caso que se va a entregar a los postulantes con cierta anticipación, el mismo día pero con anticipación, para que ellos puedan evaluar y analizar y estructurar su exposición que van a hacer ante un jurado. Este jurado, que dicho sea de paso, va a ser previamente aprobado por la comisión especial, es el que va a calificar a los postulantes. Quisiera acotar en este punto que esa evaluación la va a hacer con unos parámetros de evaluación, lo que técnicamente se conoce como una rúbrica de evaluación, de modo que haya mecanismos que permitan tener elementos objetivos para
esta evaluación. Creo que conviene que en este punto también diga que en ninguna parte, en ningún momento, la Comisión pierde el control del proceso de evaluación. Pero este es un punto que fue bastante discutido en el anterior concurso y por eso me he detenido a dar algunos alcances respecto de cómo va a ser ahora. También quisiera señalar que el concurso en esta oportunidad va a incluir una evaluación del currículum vitae que le dé un mayor peso a la experiencia, a la ejecutoria del postulante. Hemos llegado a la conclusión que no solamente es importante cuánto estudió o qué es lo que teóricamente sabe, sino cuáles han sido los principales logros, los principales aportes en el sistema de justicia o en su ejercicio profesional, qué valor ha generado en el sistema que nosotros podamos ponderar y llegar a la conclusión de que esto es un mérito para que pueda ocupar una de las vacantes para formar parte de la Junta Nacional de Justicia. También quisiera decirles que, tal como lo establece la ley, el concurso tendrá una etapa, que es la etapa se conoce como las pruebas de confianza. Pruebas patrimoniales y las pruebas socioeconómicas también en esta ocasión estarán a cargo de la Contraloría General de la República. Pero aquí quisiera señalar lo siguiente. El tiempo mínimo que se demora la Contraloría para poder tener esta información es aproximadamente 30 días. Pero por más esfuerzo que haga la Contraloría, aun cuando pusiera mayor personal, aun cuando pudiera tener ellos más tecnología, de hecho tienen personal, tienen tecnología, tienen presupuesto, no podrían reducir estos tiempos. Y la razón por la que no pueden reducir estos tiempos es porque en todo el sistema de justicia tenemos un conjunto de instituciones que generan información, pero esa información no necesariamente está actualizada. Pero no solamente no está actualizada, sino que esta información que se genera en todo este sistema tampoco tiene un mecanismo de interoperabilidad, de modo tal que en tiempo real podamos saber lo que está sucediendo en las distintas instituciones. Por eso no están interconectadas, por decirlo de alguna manera, pero esto genera un problema muy serio. Ese es el contexto en el que el anterior concurso se desarrolló, pero esta realidad no ha cambiado. Esta realidad sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, es una limitación muy seria. Les adelanto, permítanme una breve digresión, les adelanto que nosotros en el Consejo Nacional de Reforma hemos planteado como una de las prioridades, como uno de los ejes, la necesidad que exista un sistema de interoperabilidad para poder saber, para poder conocer qué es lo que está sucediendo en el sistema de justicia. Tenemos instituciones desarticuladas, invertebradas, cuya información, repito, no conversa entre sí. Bueno, en ese contexto es que desafortunadamente tendrá que hacerse estas denominadas pruebas de confianza. 2 pruebas más completan las pruebas de confianza. Me refiero a las pruebas psicológicas y a las pruebas psicométricas que permiten ya un tipo de información que no descalifica al candidato, pero que sirve de insumo a la comisión para el momento de la entrevista personal. La entrevista personal también tiene un protocolo que garantiza, digamos, parámetros de objetividad para que los candidatos puedan ser evaluados no con una carga subjetiva, pero sí, digamos, a partir, decía, de estos parámetros objetivos y además utilizando toda la información que a lo largo de todo el concurso se ha generado en las pruebas de confianza, me refiero a la patrimonial como a la psicológica, en la prueba de conocimientos y en el currículum. Todo eso sirve de insumo y otros elementos más para que se pueda realizar de una manera objetiva, decía,
la entrevista personal. Un tema que quisiera también mencionar es que en este concurso estamos apelando a la participación ciudadana. Y no puede ser de otra manera porque acabo de señalar que un déficit institucional que tenemos es que carecemos de un sistema que genere información y que tenga además información en línea. Por lo tanto, la participación ciudadana va a ser importante para que pueda dar noticia de los candidatos, la prensa, la participación ciudadana. Cuando hablo de participación ciudadana me refiero a las universidades, me refiero a las propias instituciones donde puede haber trabajado el postulante o a los ciudadanos individualmente. Luego, algo que estimo también muy relevante, muy importante, es conocer los tiempos. Las bases van a ser publicadas el día jueves o viernes a más tardar, al día siguiente estarán vigentes el día jueves o viernes. Se han aprobado el día de ayer, todo esto que les estoy comentando se ha aprobado el día de ayer. Yo me he sustraído de una reunión porque no quería dejar de venir a compartir con ustedes estos puntos. Estamos en la redacción final que va a ser publicado, como digo, el día jueves o viernes, pero ya el contenido ya está aprobado y esta aprobación ha sido el día de ayer. Decía también que va a haber 30 días para que se puedan inscribir los postulantes y más o menos los primeros días, la primera semana de noviembre será el examen de conocimiento. Las entrevistas van a ser alrededor del 20 y tantos, 30 de diciembre. Para esa fecha vamos a tener los resultados y la proclamación será la primera semana de enero. De una manera sumaria y bastante general, estos serían los principales alcances y los principales cambios que que recogen las bases de esta segunda convocatoria del concurso para la Junta Nacional de Justicia. Gracias. Quisiera empezar a responder tomando como base lo que acaba de decir la congresista Luz Salgado. Sí, nosotros tenemos la mayor vocación y propósito de simplificarnos, pero ustedes saben que esta ley es endemoniadamente laberíntica y contradictoria. La ley es un acopio de contradicciones. No voy a hacer aquí un recuento de todas las antinomias que están recogidas en la norma, y por eso decía que suscribo sin reservas lo dicho por la congresista Luz Salgado cuando dice que no hay que hacer las cosas con apresuramiento. Despacio que tenemos prisa es el famoso dicho. Pero la ley es la ley y ya está aprobada. Y nosotros no podemos empezar por el currículum porque ustedes o el Ejecutivo o los dos pusieron el currículum después. La ley ha establecido 6 etapas, el orden de las etapas, el detalle de las etapas. Nosotros no hemos establecido esa ruta. Esa ruta está recogida en la ley. Entonces, esto es lo primero que quisiera señalar. Luego, en relación empiezo ahora sí en orden, a las preguntas formuladas por la presidenta, la congresista Bartra. En efecto, no solamente vamos a hurgar sobre las competencias jurídicas, porque no van a ser jueces, sino van a ser evaluadores o jueces de jueces. Pero sí tienen que conocer de derecho, porque si voy a evaluar jueces, necesito saber si ese juez conoce el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional, las convenciones, si conoce la jurisprudencia y si está utilizando o aplicando los precedentes. Miren ustedes
¿Cuántos precedentes hay del Tribunal Constitucional que no se cumplen en este momento en sede judicial? Y por lo tanto, sí es importante que la Junta Nacional de Justicia y sus integrantes conozcan de derecho, pero no solo de derecho, también la capacidad que tienen de trabajar en equipo, también la capacidad que tienen para tomar decisiones, también integridad, idoneidad. Entonces, todo esto está en el perfil, todo esto está dentro de las competencias. Y en relación al modelo que vamos a utilizar, y al contestar esto creo que contesto a más de un congresista, sí vamos a utilizar un sistema que es universalmente utilizado, el de evaluadores. Dije que en ningún momento la comisión va a desprenderse o delegar o abandonar su competencia. Estos jurados pueden ser jurados de 2, pueden estar, y de hecho van a estar supervisados por los miembros de la comisión especial. No solamente supervisados, nosotros los vamos a elegir. Nosotros vamos a determinar si finalmente tal o cual persona es un jurado. Pero no solamente eso, también vamos a determinar si hay conflicto de intereses. Esto es, esto se hace permanentemente y de hecho ustedes lo hacen. Miren, cuando nosotros tomamos el examen a través de la UNI, no lo tomamos nosotros, lo tomó la UNI. Cuando se toman las pruebas psicológicas no las tomamos nosotros, lo toman los psicólogos. Las pruebas de confianza, en parte, es verdad que es la Contraloría, pero son analistas financieros los que hacen el análisis que finalmente llegan a nosotros. Además existe una norma puntual, ¿podría leerla el secretario, por favor? Con su venia, presidente. Artículo 82.1 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General dice: la realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por razones de eficacia o cuando la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma. Esta ni siquiera es una delegación, porque acabo de señalar que en esta instancia a la que nos preocupa, la comisión especial va a tener un concurso activo, ex ante, es decir, en el momento de determinar quiénes van a ser, durante la evaluación también vamos a participar directamente. De manera que yo entiendo que puede generar algún tipo de preocupación. En mi intervención inicial hablé de lo que se llama parámetros de evaluación, técnicamente conocido como rúbricas de evaluación. En este tipo de evaluaciones, el evaluador tiene cotas que no puede transgredir. Por ejemplo, se puede señalar mecanismos vinculados a normas, a jurisprudencia. Si tal o cual jurisprudencia es vinculante o no, el evaluador no lo va a inventar. Ese es un hecho objetivo. O si el razonamiento jurídico que conduce a una determinada conclusión es conocido, es decir, es lo que está detrás de una construcción jurisprudencial, eso no lo va a inventar. Eso existe. Tal vez aquí no vemos nosotros las estructuras, los fierros de este edificio, o cómo está soportado este edificio, pero eso existe. De manera tal que en la evaluación estos parámetros van a ser claramente señalados. Hasta la forma de exposición, hasta el orden de exposición va a ser evaluado. De modo tal que no va a haber, riesgo de que se instale la subjetividad. Desde luego, al final del día somos personas y es posible que haya algún elemento que pudiera filtrarse, pero esto, como digo, con la rúbrica de evaluación se va reduciendo y va desapareciendo. En relación al currículum vitae, que también fue materia de preocupación,
nos preguntaban si el hecho de haber pertenecido a tal o cual institución ya significaba un logro. En realidad, la mirada, la retina con la que estamos viendo esto, más allá de ejercicios teóricos, de informes, de papeles o libros que se puedan haber producido, lo que nos interesa es el quehacer, es decir, qué cosa concreta se ha hecho, cómo ha pasado cómo ha ejercido la profesión, si a través de la jurisdicción, a través de, ha sido procurador, fiscal, juez o ha sido abogado en ejercicio. No estamos hablando del concurso participación de tal o cual institución y ese solo hecho lo calificaría para, digamos, tener más o menos puntaje. En relación a las pruebas de confianza que también se han mencionado aquí, quisiera decir que las pruebas de confianza no son eliminatorias, eso está en la ley. Ni las pruebas de confianza, en su versión patrimonial como en la parte psicológica, son eliminatorias. De manera tal que no debería ser un elemento mayor de preocupación y esta se va a realizar exactamente igual como se hizo en la primera ocasión, que no generó mayor complicación. ¿Que esto va a ser insumo para la entrevista? Desde luego. Esto va a ser insumo para la entrevista porque si hay un desbalance patrimonial o si hay patrimonio que no se puede justificar, es el lugar, la entrevista, donde nosotros vamos a tratar de conocer por qué es que se da esta situación. De hecho, hay una instancia en la que se le va a comunicar al postulante si existe alguna situación, digamos, inquietante respecto de su patrimonio. En relación a las pruebas psicológicas, obviamente no son públicas, no descalifican, pero sí son un insumo porque permiten conocer la personalidad del evaluado. Respecto a la participación ciudadana, creo que no es expresado con suficiente claridad. No estamos diciendo que la ciudadanía va a participar con la comisión. Estamos hablando de la única manera y forma como puede participar la ciudadanía, es a través de las tachas o a través de las denuncias, y solamente de esa forma, de ninguna otra forma podría hacerlo. Luego, el congresista Becerril nos preguntaba el peso que iba a tener cada una de las etapas. El mayor peso, justamente a partir de la preocupación que tienen ustedes, va a estar en la entrevista. Allí tiene 40%, en el CB tiene 30% y conocimientos tiene 30%. Dicho sea de paso, y esto también lo quisiera reiterar, no se va a dar la situación de que los miembros del panel o evaluadores sean tachados, porque el propio evaluado va a conocerlos. Sí. ¿Qué le parece si hablamos de un panel simplemente? Es más neutro. Es un panel que va a ejercer la función de evaluación. Bueno, decía que como van a ser conocidos todos estos integrantes, la persona que va a ser evaluada puede haber tenido un juicio con alguno de ellos y entonces podrá señalarlo y entonces tendrá que inhibirse porque podría haber ahí un eventual conflicto, algún nivel de subjetividad, que es lo que a todos nos preocupa. Esto puede ser de ida y de vuelta incluso, es decir, puede ser el propio evaluado o podría ser el propio evaluador. Y repito, nosotros vamos a estar también en el antes, en el durante de esta parte del proceso. Exclusivamente a la etapa de conocimiento. Y no son ellos, además, quienes evalúan los casos. Los tipos de casos van a ser elaborados aparte. Nosotros vamos a aprobar esos casos. Ellos son los que finalmente van a participar solamente en la etapa de la entrevista. Quiero decir además algo que se me quedó en el tintero y me parece muy importante. Los evaluados van a conocer con anticipación el caso, horas, van a tener tiempo para elaborar, estructurar su exposición y van a tener acceso a las normas para poder estructurar su exposición. Sí, claro.
Doctor, la característica de una rúbrica es ampliamente conocida. Yo quisiera saber si respondiendo a estas características las van a publicar junto con las bases. ¿La rúbrica va a ser publicada junto con las bases mañana o pasado mañana cuando las vayan a publicar? No, aún no, porque todavía no tenemos los casos. La rúbrica responde, va a estar alineada a los casos. Si me permite continuar, sí. Para simplificar, es parámetros de evaluación. Luego, se nos pregunta si las etapas son preclusivas. El congresista Quintanilla nos preguntaba eso. Bueno, en realidad la única etapa que, entre comillas, excluye es la etapa de conocimiento, porque todas las demás permite que el postulante llegue hasta la etapa final. Y nosotros hemos considerado esa posibilidad de que no haya, entre comillas, también jalados, de modo que vayan entrando los primeros. Y si por alguna circunstancia alguno de ellos se queda en el camino, el siguiente puede ir subiendo. Yo pensé que la pregunta era en qué parámetros se iban a basar los... Sí, esa creo que ya la mencionamos porque va a haber una rúbrica. A su turno nosotros también vamos a establecer determinados parámetros nosotros. Y además, aquí apelo al buen criterio que ustedes han tenido cuando diseñaron la institución que iba a sustituir al Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia. Ustedes se han preocupado de que tenga la suficiente independencia, la suficiente autonomía. Y finalmente han llegado a la conclusión de que la forma más idónea es convocar a 7 autoridades para que sean ellas las que lleven a cabo el concurso. A su pregunta le diré que nosotros construiremos a su vez unos parámetros, pero obviamente, como nosotros confiamos en su buen criterio, el de ustedes también van a tener que confiar en nuestro buen criterio. Tenía un conjunto de contradicciones. La ley habla de aptos, pero en otra parte de la ley también dice cuáles son los requisitos. Quien cumple todos los requisitos está apto. Por lo tanto, hemos tenido que interpretar, porque la ley tiene, como digo, varias partes, varios artículos que se confrontan entre sí. Entonces, con el propósito de que podamos contar con el mayor número hacia el final, como usted mismo está planteando, es que hemos hecho esa interpretación. Gracias. Quisiera empezar con las preguntas del congresista Mantilla. No estamos delegando nosotros nuestras competencias a estos evaluadores. Nosotros, como dije, vamos a participar en la designación, vamos a participar en el mismo proceso de evaluación, y una acotación muy importante que ha hecho usted a través de la presidencia, quisiera decirle que los evaluadores no pueden tener requisitos menores que los postulantes, de ninguna manera. Van a ser, un evaluador nunca puede estar por debajo de aquel que va a ser evaluado. Esa es una de las características de los evaluadores. De manera que en ese punto pueden ustedes estar con la seguridad y la tranquilidad de que quienes van a participar van a ser personalidades o profesionales con una larga experiencia y además con sólida formación. Hay una diferencia, no está el congresista Rosas, pero hay una diferencia sustantiva entre la primera y la segunda convocatoria. Estamos hablando del mismo concurso, pero de 2 convocatorias. Esta convocatoria, la segunda, tiene un plazo de 180 días. La primera tuvo un plazo de 90 días y no se nos exoneró de los plazos para la contratación. Lo cual significó un consumo de días muy significativos. Esa fue una de las razones por las cuales, tuvimos los plazos, los tiempos muy cortos, como por ejemplo para las tachas, o como por ejemplo para las denuncias. Eso
de alguna manera conspiró contra los buenos resultados del primer concurso. Creo que con esto estoy contestando la pregunta también del congresista Gino Costa. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 1 mes y 3 semanas es lo que exactamente ha transcurrido de esta segunda convocatoria. Y esto ha servido para hacer un balance, esto ha servido para realizar numerosas sesiones con expertos que, como dije, nos han alcanzado sus críticas, sus propuestas, juristas tan conocidos y reconocidos como el doctor Víctor García Toma, la doctora Beatriz Merino, el doctor José Ugaz, en fin, son muchos abogados, exfuncionarios públicos que nos han explicado su mirada respecto de este concurso con el marco que nos establece la norma. Y ya que estoy hablando de la norma, para referirme a lo señalado por el congresista Gino Costa, no es exacto, congresista, que nosotros no hayamos cuestionado la norma. Lo hicimos desde el primer momento. Quisiera recordar una frase que planteé cuando se me convocó justamente para abordar estos temas. Y yo dije, no pongamos la carreta delante de los caballos. Yo remarqué y subrayé que habían errores que no debiéramos apresurarnos. Y ya después, cuando vine aquí y cuando he hecho declaraciones respecto a este tema, hemos planteado que la ley tiene deficiencias, pero es la ley que tenemos. Y nosotros dijimos que como comisión, al cierre del encargo que se nos ha hecho, nosotros íbamos a presentar iniciativas legislativas para que la próxima forma de elección no sea necesariamente la que se recoge en esta fórmula legal que fue aprobada. Lo que pasa es que de repente es verdad, ha habido cierto voluntarismo de nuestra parte, pero lo cierto es que nosotros reconocimos desde el primer momento las deficiencias de la norma, pero también entendíamos que teníamos un mandato constitucional, que teníamos un encargo del Congreso para sacar adelante este concurso. Y por eso es que nos echamos a andar en la primera convocatoria y ahora en la segunda convocatoria. De modo que me permito precisar con todo respeto que nosotros sí hemos estado renuentes, reticentes a esta norma, pero como digo, es la norma que teníamos o que tenemos. ¿En qué fase estamos? Bueno, en este momento se están terminando de redactar el reglamento. Yo he hecho un paréntesis para venir al Congreso, estamos en la parte final. Ayer se ha aprobado, como ustedes lo hacen también, con cargo a terminar la redacción, en eso estamos. Yo creo que terminando esta sesión podremos, antes de que termine el día, tener el texto y el día jueves a más tardar podremos publicarlo. Luego, no es un ensayo. Otra de las preguntas que se nos ha hecho es si esto es un ensayo. Un ensayo en el sentido de si se va a hacer una suerte de reflexión, artículo escrito. No. Se va a entregar un caso, pero se le va a dar tiempo al postulante para que formule, para que estructure su exposición. Y para eso se le va a permitir tener acceso a las normas. Y esa exposición, él, como dice la expresión, la va a exponer ante este panel o ante estos evaluadores, y ahí es donde, a través de estos parámetros de evaluación, se va a tratar de hurgar sobre el nivel de conocimiento y todas las competencias a las que me referí hace unos instantes. Sobre la renuncia del secretario técnico, sí, el secretario técnico ha renunciado, se ha aceptado la renuncia, pero con cargo a que se designe al nuevo secretario. Permítame decirle que tal como están las cosas, y dado que en este nuevo plazo tampoco se nos ha exonerado de los plazos, para elegir al nuevo secretario nos demoraríamos 45 días útiles. Por lo tanto,
por una cuestión de pragmatismo y además agradeciendo la buena disposición del doctor Chávarri, es que él nos sigue apoyando, nos sigue asesorando también en este concurso. Imagínense si ustedes que estuviéramos en la mitad o en la fase final del concurso y en ese momento cambiáramos de secretario técnico. Sería realmente extraño, por decirlo menos, y por eso es que él nos va a acompañar hasta el fin del concurso y paralelamente se va a hacer el concurso y probablemente si todo sale bien vamos a tener junta y también probablemente tendremos un nuevo secretario, pero ya para las funciones que vengan en el futuro. Respecto del informe de la primera convocatoria, todas las actas, Presidenta, señores congresistas, todas las actas, todas las resoluciones están colgadas en la web. La comisión es muy transparente. Lo que sucede, y aquí recojo la recomendación, tal vez no hemos tenido un activismo mediático respecto de esto y lo vamos a hacer. Respecto a la inquietud de la congresista Donaire, el reglamento se va a publicar probablemente el jueves. Como acabo de decir, estamos finalizando la redacción. En relación a la participación ciudadana, que era una de las preocupaciones de la congresista Echevarría, la única forma como puede participar la ciudadanía en este tipo de procesos es a través de tachas o denuncias. No va a haber ningún otro tipo de participación. Las competencias y responsabilidades son de la comisión especial. Y respecto a las preocupaciones también del congresista Mantilla eran respecto de las fallas de la ley, y la congresista Salgado nos hablaba también de que, en efecto, esta es responsabilidad de la comisión especial. Ustedes, repito, han tenido el buen criterio de dotar a la Junta Nacional de Justicia de la mayor independencia, de la mayor autonomía, y obviamente la comisión especial, un órgano de naturaleza constitucional, porque está recogida en la Constitución, también es autónoma, y nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades en el diseño y conducción de esta responsabilidad. No es exacto que no haya trabajo en equipo, y aquí me estoy refiriendo a las inquietudes del congresista Domínguez. Estamos trabajando en equipo, estamos coordinando. Lo que sucede es que no hay que perder de vista que estamos hablando de la fiscal de la Nación, del presidente del Poder Judicial, del Contralor de la República, de autoridades que tienen una agenda muy nutrida y que resulta sumamente complicado hacerse los tiempos, pero nos estamos haciendo los tiempos. Nosotros nos reunimos todos los días lunes. El presidente del Tribunal Constitucional no está en el país, pero ayer está sesionando con nosotros. Ayer ha participado con nosotros el presidente del Tribunal Constitucional, lo mismo que el Contralor General de la República no estaba en Lima, estaba en provincia. Sin embargo, participó en la sesión. Entonces sí hay coordinación, sí hay trabajo en equipo. Lo que sucede es que no es fácil. Estamos hablando, como repito, de autoridades que andan con las agendas muy complicadas. Respecto a si las personas que postularon en el primer concurso pueden participar, sí. De hecho, pueden participar aquellos que participaron en la primera convocatoria. Gracias, Presidenta.